Muy buenos días a todos, muchas gracias como siempre por estar aquí en esta rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política. Bueno, a estas horas debe andar el presidente Sánchez haciendo un balance, en lo mejor que hace Pedro Sánchez, que es lo que es un experto, que es mentir a los españoles, ¿no? Nosotros les proponemos hacer un balance mejor de este año, 2024, vamos a hacer un balance honrado. Un balance de un año en el que hemos visto cómo estallaba toda la corrupción moral, política y económica del Partido Socialista, que la verdad es que llevaba acumulando muchos años. Hemos visto a la esposa, a la mujer del presidente de gobierno, declarando ante el juez. Un episodio que pone de manifiesto pues, la corrupción que rodea a Pedro Sánchez, incluso en el ámbito familiar. Por cierto, que nos alegramos de que el juez que investiga la corrupción de Begoña Gómez haya llamado como testigos a representantes de empresas como Google, como Indra o Telefónica. Es posible que así podamos obtener la respuesta a la pregunta que solo Vox, Santiago Abascal, ha hecho tantas veces, en tantas ocasiones, desde la tribuna del Congreso o desde las comisiones de investigación, y a la que Sánchez se niega a responder. La pregunta, la saben, ¿a cuántos CEO de empresas cotizadas llamó personalmente el presidente Sánchez para que recibiera a su mujer y ella hiciera negocio? Bueno, siguiendo con el balance, pues hemos visto también, hablando de corrupción, ¿no? Hemos visto a Víctor de Aldama destapando nuevos casos de corrupción, dejando al descubierto redes de clientelismo y mala praxis de este gobierno. Pero sobre todo, de verdad, los españoles hemos sido testigos de la gestión desastrosa y criminal de la catástrofe de la gota fría en Valencia y las imágenes del gobierno del lodo que evidencian la responsabilidad, ya les digo, criminal de Pedro Sánchez por no atender la llamada de ayuda, de petición de ayuda desesperada del pueblo valenciano. Hemos visto todas las instituciones asaltadas y parasitadas, desde el fiscal general del Estado hasta el defensor del pueblo, pasando por el Consejo General del Poder Judicial, en este caso, por desgracia, con el concurso necesario del Partido Popular. Hemos visto cómo Sánchez ha continuado cediendo a los chantajes del separatismo, con el cupo separatista, con todo tipo de concesiones en perjuicio del conjunto de los españoles, de nuestra unidad y de nuestra igualdad. Mientras no paramos de conocer nuevos escándalos de este gobierno, los españoles, a cambio que reciben, más pobreza. Este gobierno ha aprobado más de 80 nuevas subidas de impuestos y tiene previstas 45 más para 2025. Mientras el gobierno habla de lo que sube el PIB, pues los españoles seguimos siendo líderes en desempleo. No hay un país en toda Europa con este porcentaje de parados. No hay maquillaje que resista la verdad. Mientras los empleos precarios se disparan, los precios no paran de subir. Desde 2002, el precio de los alimentos se ha duplicado, pero es que la mitad de ese crecimiento se ha producido desde finales de 2021. La calidad democrática de esa de la que tanto presume este gobierno, pues España ha caído 4 puestos. En lo que sí vamos de cabeza, eso sí, fenomenal, es en invasión inmigratoria ilegal. El año termina con casi 60.000 inmigrantes ilegales más. En 2023 llegó un 82% más de inmigrantes que en el año anterior. En este año no esperamos más todavía. Las violaciones, ya saben las consecuencias, ¿no? Las violaciones han aumentado un 129% en apenas 5 años. En Cataluña, por ejemplo, más de la mitad de los presos de las cárceles son extranjeros. El 62,24% de los presos condenados por hurto son extranjeros, lo que representa, yo creo que son 178 de los 286 casos, el 53% de los condenados por robo, el 68% por tráfico de drogas, el 59% de los agresores sexuales, el 52% de los asesinos de mujeres son de origen extranjero en Cataluña. Paremos esto. Los precios de la vivienda siguen disparados y nuestros jóvenes son los que más tarde se emancipan de toda Europa, de toda, con una media de 30 años y subiendo. Acceder a una vivienda y un empleo digno para formar una familia sigue siendo un sueño imposible para nuestros jóvenes. El sector primario, fenomenal, ¿no? Pues nada, perseguido por el fanatismo climático, traicionado y vendido a la competencia desleal de Marruecos y de tantos otros países, y ahora amenazado también por el acuerdo con Mercosur. No hay sótano moral al que no haya descendido
este gobierno. Como decimos siempre, lo peor de Sánchez está por llegar y nosotros vamos a estar en Vox preparados para seguir haciéndole frente, defender a los españoles. Para eso, sacar a Sánchez de la Moncloa y sentarlo a él y a su gobierno y a su trama familiar y cercana en el banquillo de los acusados. Ahí, en el banquillo en el que Vox se sentará antes o después, tendrá mucho tiempo el presidente Sánchez, entonces ya seguro que expresidente, para hacer balance de la redistribución de pobreza y corrupción, que es la seña de identidad de su gobierno. En otra noticia horrible, bueno, el fin de semana hemos tenido que lamentar un nuevo atentado islamista en Europa. Pero mientras la dictadura progre nos intenta convencer de que el peligro para Alemania, para toda Europa, son los partidos patriotas, con cada vez más apoyo popular, y no la invasión islámica que llena de inseguridad nuestras calles. Por Dios, la mayor amenaza para los europeos son los políticos, que han abierto nuestras fronteras a bárbaros, que viven entre nosotros, que nos odian, que quieren destruir lo que somos. Y el islamismo está en guerra con Europa. Pero el problema para las élites corruptas de Bruselas va a ser que los europeos hayan tomado conciencia de ello y que estén votando a partidos que apuestan por nuestra identidad, la defensa de nuestros valores, es decir, por la defensa de nuestras fronteras. Y por cierto, algunos de ustedes, no de los que están aquí, sino de todo en general, un mensaje que les pido que tengan cuidado con esto de pasar de la teoría del lobo solitario, que esa es la teoría favorita de los medios progres cuando hay un atentado islamista, ahora a la teoría del lobo solitario musulmán de extrema derecha. Porque de ridículo, señores, es un sitio del que no se vuelve, de verdad. Hablando de ridículos, igual que les conté la semana pasada la traición del PP de Baleares del pacto suscrito con Vox para la aprobación de los presupuestos, pues yo me gustaría contarles hoy parte de lo que ocurrió, a lo mejor, de la traición del PP de Extremadura y de su presidente María Guardiola al pacto que habían firmado con Vox. La negociación fue buena, ustedes lo saben, yo se lo he contado. La negociación fue buena e iba bien, hasta que el martes pasado, a las 11 de la mañana, nuestros compañeros extremeños enviaron nuestra propuesta final y el Partido Popular quedó en responder de inmediato. De inmediato. Y lo inmediato se transformó en un silencio absoluto que duró 12 horas, hasta las 11 de la noche. Ese silencio fue un ardid, un truco para que nosotros pensáramos que, bueno, que todo iba bien, que por la cercanía del plazo para el registro de enmiendas, pues que las presentáramos. Y al final, ¿qué hacen? Poco antes de la medianoche envían un WhatsApp con unos matices absurdos y una propuesta sobre menas ridícula y, por lo tanto, inasumible. Aquí, en Extremadura, como antes en Baleares, por cierto, percibimos una poderosa influencia del señor Feijóo, y de esa influencia que tienen ciertos varones regionales del Partido Popular. Esperemos que otros varones, por el bien de los españoles a los que gobiernan, tengan más capacidad de sacudirse esa influencia del señor Feijóo de la calle Génova. En fin, así es como el Partido Popular, con mentiras y trucos, ha truncado la posibilidad real de que los extremeños tengan un presupuesto que alivie sus pesadas cargas y dedique el dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes a lo importante y no a políticas LGTBI, a inmigración ilegal y sobre todo a doblar las subvenciones a esos sindicatos corruptos también. Bueno, por cierto, déjenme que desmienta esa absurda mentira que va diciendo el Partido Popular de que Vox puso como condición volver al gobierno de Extremadura. Creo que nos hemos ganado este año, bueno, y todos los años anteriores, pero este año, con nuestra salida forzada de los gobiernos, la presunción de veracidad. Les aseguro, les doy mi palabra de honor, de que eso jamás ha ocurrido. El que lo diga, miente. Hablando de mentiras, hace pocos días, con bastante chulería, el ministro Torres salió en el programa, creo que fue de Carlos Alsina, en Onda Cero, a decir que si alguien podía probar que él había tenido contacto con la trama corrupta o que hubiera recibido algún mensaje para favorecer a algún particular en su etapa como presidente de Canarias, dimitiría de inmediato. Bueno, pues no sabemos cómo habrá dormido hoy el señor Torres, pero sí que sabemos ya que cuando fue presidente de Canarias intercambió mensajes, WhatsApps con Koldo, la mano derecha de Ábalos, que era la mano derecha
de Sánchez. Y en esos mensajes, el señor Torres le resolvía problemas a Koldo y a su trama y le comunicaba que ya estaban en marcha los pagos. Bueno, aquí lo único que debería haberse tratado hoy en el Consejo de Ministros era el cese inmediato de este personaje, bueno, y también, por supuesto, la división en bloque de este gobierno carcomido por la corrupción. No tenemos ninguna esperanza de que esto ocurra, y como no tenemos esperanza alguna en que cierto partido cumpla con su responsabilidad de liderar la oposición, Vox seguirá liderándola con una oposición frontal a este gobierno. No pararemos hasta sentarlos a todos y cada uno de ellos en el banquillo de los acusados.